Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Carta Democrática Interamericana, nuevos desafíos en opinión de Francisco Guerrero. Reunión, secretario general de la OEA y representante permanente de Chile. Consejo Permanente dialogó sobre implementación de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos. Día Mundial del Medio Ambiente, mujeres que construyen paz y preservan el ambiente. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opinó sobre la Carta Democrática Interamericana en el periódico mexicano Excelsior. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana, en Punto de Equilibrio, este espacio de reflexión sobre el futuro de la democracia, nos referimos en esta ocasión a una importante reunión que fue convocada en el seno del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para discutir cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que enfrentamos en materia de implementación de este importante documento interamericano, particularmente toda vez que la Carta Democrática Interamericana cumplirá 22 años. Es importante decir que el panorama es complejo. La erosión democrática se encuentra presente. Especialistas, analistas de todo el mundo han hablado sobre este proceso de degradación democrática. Solo habría que revisar este dato que nos da el Instituto VIDEM de la Universidad de Gotemburgo, que señala que en algunos países a nivel mundial hemos regresado a niveles de 1989, es decir, hemos retrocedido hasta 30 años con la emergencia del autoritarismo, con la emergencia de muchas conductas que no están ayudando a desarrollar la democracia. Sin embargo, es importante decir que desde la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia de la OEA seguimos aplicando la Carta Democrática a través de las misiones de observación electoral, mismas que se han llevado a cabo con mucha fortaleza en las últimas 2 décadas y que garantizan que exista esta capacidad internacional de poner ojos sobre los procesos electorales. Las naciones del continente, por lo menos 28 de ellas, han utilizado el formato de una misión de observación electoral, porque las misiones de observación electoral son un mecanismo concreto, un mecanismo útil para que la transparencia sea uno de los elementos que construya la legitimidad de los procesos electorales. Seguir trabajando en la implementación de la Carta es fundamental porque todos queremos que existan elecciones libres, justas, creíbles, transparentes, y la observación electoral contribuye a ese propósito. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el representante permanente de Chile ante la OEA, Sebastián Kraljevich, con quien repasaron actividades académicas, culturales y diplomáticas por la democracia y los derechos humanos por los 50 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Almagro también recibió el pin recordatorio de la figura de Allende. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria el martes 30 de mayo en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., para abordar el tema e implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos. Debo iniciar mi intervención indicando que para República Dominicana la Carta Democrática Interamericana es un documento valioso y hoy en día fundamental. Los principios y estándares que contienen son el resultado evolutivo de décadas de aprendizaje y del compromiso colectivo histórico de nuestra región por fortalecer y preservar la democracia. Desde nuestro país, lo que hemos vivido y aprendido nos lleva a ser críticos, pero también optimistas y constructivos de cara al futuro. Reitero el compromiso de que la voz de la República Dominicana en todos los organismos internacionales será sonora y justa, reposada y valiente en favor de la democracia y de los derechos humanos. Permítanme entonces dividir esta intervención en 2 partes. Un necesario repaso histórico del compromiso colectivo no abordado por quienes tuvieron la oportunidad de ser panelistas, y una segunda donde revisaré la crítica existente a la Carta Democrática, las posibles acciones a futuro, y avanzaremos una propuesta muy concreta. Embajadores y embajadoras, desde que las repúblicas americanas nos fuimos independizando, comenzó una conversación interconectada sobre el sistema de gobierno que adoptaríamos.
Es de esta manera que la relación de la democracia con el ámbito internacional ha quedado registrada en la historia de América. Haremos referencia a varios actores estelares y señalaremos momentos que han impulsado y sostenido esta conversación en nuestro hemisferio. En primera instancia, debemos remontarnos a 1837, cuando el chileno Pedro Félix Vicuña, padre del ilustre Benjamín Vicuña Maquena, propuso la creación de un Congreso americano que se opusiera a los gobiernos tiránicos y promoviera la democracia. Unos años después, en 1853, el argentino Juan Bautista Alberdi planteó una Corte Americana con derecho a la intervención colectiva para proteger la libertad individual, fundamentalmente amenazada, según él, por el Estado omnipotente. En 1907, los estados centroamericanos, reunidos en la Conferencia de Washington, introdujeron convencionalmente el principio de la democracia en nuestra región. Se comprometieron a no reconocer a los gobernantes que accedieran al poder si no era a través de elecciones libres. En 1923 irían más allá y ampliarían la operatividad de ese principio. En el 36, los estados del hemisferio reconoceríamos oficialmente por primera vez la existencia de la democracia como causa común en América con la Declaración Interamericana de Principios de Solidaridad y Cooperación. En 1945, el canciller uruguayo Eduardo Rodríguez Larreta sustentaría que no podía alegarse el principio de no intervención con el fin de transgredir con impunidad otros principios. Su propuesta defendía, entre otras ideas, que la democracia y la paz eran indisolubles, que los derechos humanos debían ser protegidos internacionalmente y que la acción colectiva a favor de la democracia y de los derechos humanos no podía ser considerada una intervención en los asuntos internos. Ese mismo año, durante la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en la Declaración de México, se señaló que la paz y la democracia son principios esenciales que norman las relaciones entre los estados. Me detengo aquí porque la historia a partir de 1948 está más fresca. Sin embargo, debo referirme a que nuestro país fue el primero en ser sometido a medidas colectivas por vulnerar el sistema democrático. En 1960, este mismo Consejo Permanente de la OEA decidió suspender relaciones diplomáticas con República Dominicana y decretó sanciones económicas parciales contra el gobierno del dictador Rafael Trujillo. El régimen de Trujillo, con toda razón, fue considerado un peligro para la democracia de la región. Señor presidente, estimados y estimadas colegas, luego de ese repaso histórico necesario y pertinente para enmarcar cualquier conversación sobre la democracia en las Américas, permítanme ahora revisar la crítica a la Carta Democrática, iniciando por responder cuáles son algunos de los desafíos que presenta en el día de hoy. Primero, imprecisión conceptual. Los estados podemos tener interpretaciones divergentes sobre los criterios para definir cuándo y en qué medida se han alterado las instituciones democráticas de un país. La Carta no define ni brinda las directrices necesarias para interpretar qué tipo de acontecimientos podrían encajar en el concepto de alteración o interrupción constitucional del orden democrático. Segundo, existe una tensión aparente entre el principio de no intervención y la posibilidad de proteger la democracia a través de mecanismos colectivos. La soberanía de los Estados miembros puede ser un obstáculo en la implementación de la Carta. Para algunos, parecerá que existe un choque entre normas pro democracia y normas establecidas de la soberanía. La clave para solucionar este conflicto es la palabra colectiva, ya que en la Carta de la OEA se prohíbe claramente a todo Estado, y en el caso de las acciones en defensa de la democracia que se contemplan en la Carta, no es un Estado el que la soporta. Tercero, existe un déficit procesal. No existen sanciones automáticas ni mecanismos de coerción establecidos en la Carta, además de la suspensión del Estado miembro, lo que reduce su capacidad para abordar situaciones de manera contundente. Cuando se comete una infracción, ¿cuál es la sanción correlativa? ¿Y por medio de qué procedimiento se va a aplicar? Los Estados miembros que quieran implementar otro tipo de penalidad se ven forzados a realizarlo fuera del ámbito colectivo. Lo mencionado también contradice el principio de gradualidad, pues no existen sanciones intermedias que puedan presionar al sujeto en crisis a buscar una solución. En cuanto al procedimiento, en el artículo 21 se señala que se aplicará la sanción de suspensión cuando las gestiones diplomáticas hayan sido infructuosas. Sin embargo, no se especifica bajo qué parámetros se puede interpretar ello. Vale decir
se considera infructuosa una gestión según un parámetro de tiempo o de resultados, o el número de veces que se intentó aplicar. No existe precisión al respecto. Para algunos, aquí cabría también incluir los requisitos de quórum para activar el artículo 21. Finalmente, un cuarto desafío, el carácter reactivo y exclusivo de la Carta. La Carta no contiene mecanismos que le permitan a la comunidad actuar de manera preventiva y limita el acceso a su activación a ciertos actores. Al no prever mecanismos de alerta temprana, su función es meramente reactiva. Destaca la incapacidad para dar seguimiento sistemático a los compromisos asumidos por los Estados. Sin ello, no se puede establecer gradualidad en el análisis de la acción colectiva para impedir la discrecionalidad de la aplicación de la cláusula democrática, especialmente para discernir entre cuestiones constitucionales y quiebres institucionales de facto. Señor presidente, estos desafíos destacan la importancia de abordar los aspectos políticos, legales y prácticos de la implementación de la Carta Democrática Interamericana de manera colaborativa y constructiva entre los Estados miembros, con el objetivo de fortalecer la democracia de la región. El 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA resaltó la preservación del ambiente como base fundamental en la construcción de paz completa y destacó iniciativas sostenibles que nacen desde las mujeres en los territorios y que aportan a este gran objetivo, la paz ambiental. Todo ser humano debe tener en cuenta que la tierra no es nuestra, que nosotros somos de la tierra. Entonces, la tierra es prestada. Nosotros estamos abusando de ella. Entonces, desde que nosotros empecemos a ver no la tierra como propiedad, sino la tierra como un medio al que debemos de cuidar y debemos conservar, entonces desde ahí empieza el trabajo, por apersonarnos, por estar seguros de que eso, que de esa tierra ella nos da, es prestada, no es dada, es prestada. Entonces, como a veces irresponsablemente vemos, esta tierra es mía, la contaminamos, no la cuidamos, pero no estamos pensando que nosotros nacemos, estamos, morimos, pero la tierra sigue estando ahí. Y entonces sería al final de nuestra vida, ¿qué le estamos dejando a esa tierra? ¿Cómo estamos dejando esa tierra que es prestada? Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.